con sentido común, el programa de Marcelo Fernández. Lo que empezó siendo una cosa que parecía aislada, bueno, se empezó a comprobar que no era tan aislado, y no solo eso, sino que después empezó a tener por acción o por omisión la ayuda del gobierno nacional, diría yo. Me estoy refiriendo a la toma de tierras, a las usurpaciones, me estoy refiriendo a lo que está pasando en el sur, en Villa Mascardi, por ejemplo, me estoy refiriendo a lo que está pasando en provincia de Buenos Aires, y me estoy refiriendo a lo que está pasando en la provincia de Entre Ríos con esta situación que está viviendo la familia Echevere, que si no fuera por por la participación de funcionarios públicos, más allá que ayer el gobierno increíblemente lo desmintió, yo lo vi personalmente por televisión, lo vi yo, quiero decir, cuando salía una persona del campo y dice, ¿usted quién es? Yo soy el secretario de la Economía Popular del Gobierno Nacional. Pero, no sé, eh, si no fuera porque el gobierno se involucró, se metió en el conflicto de la familia Echeverría, eso tendría que haber quedado en un conflicto societario, un conflicto sucesorio, qué sé yo, no sé, un conflicto familiar en todo caso, pero no tener a todo el mundo este, pendiente, con el corazón en la boca, viendo qué va a pasar nada menos que con una institución central de nuestra organización como es la propiedad privada, ¿no? Bueno, nosotros vamos a hablar ahora mismo sobre este tema con el doctor Enrique Abati, que es abogado eh, y es presidente de la Cámara de Propietarios de la República Argentina y que tiene una posición definida, bien definida sobre todo esto. ¿Cómo le va, Enrique? ¿Cómo está? Marcelo Fernández, buen día. Buen día, Marcelo. Bien. Muchas gracias por darme la oportunidad de expresarme en la radio, ¿cierto? No, al contrario, ¿cómo está viendo todo esto bueno, evidentemente, primero que no son situaciones aisladas, segundo, no da la impresión de que sea gente suelta, que no está organizada y que no tiene alguien atrás que la va empujando y la va llevando adelante, y tercero, da la impresión de que ahora cuenta, por lo menos, si no con el gobierno nacional full, con muchos funcionarios y con mucha gente vinculada que está apoyando este tipo de cosas. Así parece, por lo menos, pero nos gustaría conocer su punto de vista, Enrique, por favor. Bueno, este fenómeno realmente es preocupante porque es un directo ataque a la garantía liminar del artículo 17 de la Constitución Nacional, la garantía del derecho de propiedad, que es la base de nuestro sistema, es decir, constitucional. Esto es preocupante realmente, pero tiene antigua data, incluso siempre se lo utilizó políticamente, porque da rédito político, y también rédito económico en algunos casos. ¿Por qué, Enrique? Bueno, vamos a poner varios ejemplos. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires se lo utiliza económicamente, porque pues, en barrios como Constitución, Almagro, Flores, hay verdaderas organizaciones, con apoyatura, por supuesto, política, de algunos partidos de izquierda, y otros no de tan izquierda también, que organizan las usurpaciones. Esto comenzó en el año 1984, cuando el gobierno radical se modificó el Código Penal y se redujeron las penas que contempla el artículo 181, que es el artículo que habla sobre la usurpación. Vamos a hacer un distingo. Usurpación es cuando una persona entra, es decir, por la fuerza, con violencia física o moral, abuso de confianza o amenazas, engaño o clandestinidad,
entra en un inmueble, o sea, rompe la cerradura, las puertas, los candados, las tranqueras, alambrados, y si estamos hablando de un campo, etcétera, etcétera. Y se mantiene en él o expulsa a quien está en ese predio o en ese inmueble, o sea propietario o sea, por ejemplo, un inquilino. Esto tiene una pena de prisión de 6 a 6 meses a 3 años. En el año 84 se modificó el Código Penal y se lo redujo drásticamente con una pena máxima de 1 año. En todos los casos, incluso actualmente, es escarcelable, es un delito escarcelable. Nadie va a la cárcel por ser usurpador, ¿no es cierto? Ah, ¿no? Entonces, no, para nada. ¿Eso antes era así y ahora, y a partir de esa reforma dejó de ser? No, es así. Siempre fue así. Nunca, jamás, porque son penas que el máximo de la pena siempre fueron 3 años. Luego, en el año 84 se le redujo a 1 año la pena, de 2 meses a 1 año. Entonces, eso era un chiste. Realmente era impulsar las usurpaciones. Claro. Entonces, luego, en los años 90 se volvió a modificar ante la ola de usurpaciones que comenzó, sobre todo en la capital federal, que partían de ciertos partidos políticos, se organizaban ahí las usurpaciones, se hacían trabajos de inteligencia, se siguen haciendo, obviamente, trabajos de inteligencia para averiguar qué casa está desocupada, qué inmueble está a la venta. Esto es muy raro en la propiedad horizontal, pero en las casas sí, en las casas en los barrios. Y entonces se organizan, sobre todo en las casas tipo chorizo, esas casas antiguas. ¿Por qué? Porque esto encierra un negocio atrás. O sea, quien organiza las usurpaciones generalmente con apoyatura legal, es decir, de colegas míos que se dedican a eso, sin ninguna duda. Después son los abogados defensores de los usurpadores. Pero en realidad los utilizan a gente que, por ejemplo, sobre todo gente extranjera de países limítrofes, que no tienen dónde vivir, bueno, entonces aceptan entrar a un inmueble y alquilan. Hoy día yo le digo, en San Telmo, Barracas, Constitución, Flores, Almagro, se están alquilando, por ejemplo, piezas en esas casas de chorizo que tienen tal vez 10, 15 habitaciones, se alquilan en 7 y 8 mil pesos mensuales una habitación. Esa gente, claro, no puede alquilar, a lo mejor con un poquito más podría alquilar algo, pero no tiene garantías, no tiene nada, entonces nadie les alquila. Sí. Entonces, son carne de cañón, pero son partícipes, obviamente, del delito de usurpación o también de la intrusión, porque vamos a aclarar, no es lo mismo usurpar es cometer un delito, ese delito que yo definí, que quien entra a la puerta con amenaza, rompe la puerta, rompe la cerradura, violenta, etcétera. Ahora, intrusión es introducirse sin derecho en un inmueble, o sea, alguien que ve la puerta abierta y entró, o sea, sin violencia, está ilegítimamente en el inmueble, eso no es delito. Entonces, a veces, ¿qué conviene? Yo digo desde el punto de vista del propietario, ¿qué conviene? Desalojar mediante el procedimiento del Código Procesal Penal, o sea, a través de la tipificación del artículo 181 del Código Penal, que es la usurpación, o directamente accionar por vía civil como por intrusión. Es mucho más ágil y mejor accionar siempre por vía civil. ¿Por qué? Porque no olvidemos que en el derecho penal existe lo que se denomina indubio pro reo, o sea, siempre la duda en favor del reo. Entonces, en cambio en el derecho civil existen, por ejemplo, ya estamos hablando de la provincia de Santa Fe. Sí. Santa Fe, Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Santa Fe, en el artículo 517, prevé el desalojo inmediato de los intrusos. En la parte final de ese artículo dice que en los casos de que la acción de desalojo se dirija contra intrusos, estamos hablando en sede civil, no en penal, o sea, no estamos hablando de usurpadores. En cualquier estado del juicio, o sea, cuando se notificó, trabada la litis significa notificada la demanda, o sea, lo primero que hay que hacer es identificar a los ocupantes, o sea, te va lo que se denomina en una acción previa de identificación de ocupantes, el juez ordena al oficial de justicia y a la policía
que entre incluso con la fuerza pública en el inmueble, ingresen al inmueble, si se niegan los ocupantes a franquear la entrada al oficial de justicia, y entonces se procede a identificar a todos los que están ahí adentro, no se los desaloja, sino que se procede a identificarlos, y después se inicia la demanda formal de desalojo de los intrusos, ya con el nombre de fulano, sutano, mengano, etcétera. Ahora, Enrique, lo interrumpo un segundo, porque usted nos está dando los fundamentos legales o cómo manejarse en una situación así, pero acá se le agrega un condimento especial como todo en la Argentina, le damos una vueltita más de tuerca para complicarlo, y es la participación de funcionarios públicos, no del lado de la ley aparentemente, sino del otro lado. Bueno. Y empieza a aparecer entonces la justicia ralentizada en sus decisiones de aclarar el panorama, lento el tema, viene lento, por tomar el caso de los Echeverre, ¿cuánto llevamos ya con esa tensión que tendría que ser, digo yo, usted me corrige si me equivoco, ¿no? Pero debería ser bastante sencillo de dilucidar de qué tipo de conflicto estamos hablando, si es un conflicto sucesorio, no sé pero la justicia se demora extrañamente, empiezan a aparecer funcionarios que empiezan a decir que no está tan mal que la cosa esté así, ya empieza a ponerse no solo la propiedad privada, sino el cumplimiento de la ley empieza a ponerse en juego. Bueno, eso es muy similar a lo que ocurre, ya le digo, por ejemplo, en Capital Federal, en San Telmo, etcétera, donde es un verdadero, no voy a hablar del caso de los Echeverre, porque es una cuestión que atañe a cómo se inició ese proceso de desalojo. Tal vez casos similares no se hace por vía penal, o sea, por imputando el delito de usurpación, sino por intrusión. El código de la provincia de Santa Fe, de Entre Ríos, es muy claro ahí, habla del artículo 663 bis del Código Procesal de la provincia de Entre Ríos, habla de la entrega del inmueble al accionante en caso de intrusión, en los casos que dice que en los casos de que la acción de desalojo se dirija contra un intruso, entonces el propietario del inmueble puede en cualquier estado, una vez notificado la demanda, estamos hablando de demanda civil, y o sea, trabada la litis, significa técnicamente, y a pedido del actor, o sea, el propietario, el juez puede disponer la inmediata entrega del inmueble, o sea, la restitución del inmueble a sus legítimos dueños, si el derecho invocado es verosímil y previa una caución. Hay que depositar una caución que fija el juez, una caución real, que puede ser dinero o bonos o un embargo sobre el mismo inmueble a desalojar. Pero bueno, pero en casos similares se hace así. No sé por qué acá han iniciado una cuestión por usurpación, porque tal vez no exista delito de usurpación, y lo que es una mera intrusión. Pero bueno, no voy a entrar porque no conozco ni me corresponde analizar este caso, porque hay distinguidos abogados que se dedican al tema. Pero yo le cuento cómo es en Buenos Aires, por ejemplo. Entonces, yo le estaba comentando, en Buenos Aires es así. Hay organizaciones que intrusan inmuebles, o usurpan o intrusan. Pero da lo mismo, conviene siempre accionar por la vía civil y no por la vía penal. Entonces, subalquilan, digamos, entre comillas, ¿no? Alquilan a gente que no tiene dónde vivir a 7, 8 mil pesos piezas inmundas, porque comparten baños, a lo mejor 10 habitaciones con 2 baños, y entonces son la carne de cañón, y eso es un gran negocio. Hay en San Telmo, por ejemplo, en estos momentos se calcula que hay unas más de 30 viviendas así tipo chorizo, intrusadas o usurpadas, y que son explotadas comercialmente. ¿Quiénes son los organizadores de esa explotación? Bueno, y son generalmente a veces asambleas, denominadas asambleas del pueblo, ciertas son organizaciones sociales. Sí, ciertas corrientes sociales, etcétera, pero en el fondo genera un enorme negocio eso. Es un negocio, y atrás hay colegas suyos, abogados, digamos, que están dándole soporte legal a todo eso, me imagino. Obvio, sí, yo tengo muchos juicios de desalojo de ese tipo, y bueno, siempre son colegas míos que están atrás. Claro, sí, inventando, por ejemplo, la defensa típica es los contratos truchos de alquiler. Aparecen en el juicio los contratos de alquiler, por supuesto que son todos truchos. Sí.
pero mientras tanto hay que hacer las pericias de las Y firmas. la justicia argentina en general Es muy lenta, es muy lenta. es muy benevolente con todo este tipo de cosas. Hay otros países en donde no hay tutía con este tipo de cosas. Se demuestra la propiedad y afuera. Porque acá hay Este, un precio hacia la propiedad privada, es decir, es el basamento de nuestra Constitución Nacional, pero sin embargo hay toda una ideología ahora que desprecia la propiedad privada. Y bueno, a mí me gustaría saber si esa gente que predica tanto la cuestión en contra de la propiedad privada, cuando tiene unos pesos, ¿qué hace? A ver si lo comparten o si sus propiedades la comparten con los demás. En la mayoría de los casos no. Sabemos que hay desprecio por la propiedad privada del otro. los En demás, este caso. de los demás. Es fácil ser generoso con los bienes de los demás. Y los jueces, hay toda una corriente nueva de los jueces, sobre todo jóvenes, que están orientadas hacia el garantismo. Ya no es Sí. más el garantismo en el derecho penal, o sea, el victimario es víctima a su vez de la víctima, o sea que el victimario es delincuente. ¿Por qué? Porque la sociedad lo convirtió en un delincuente, porque le restó posibilidades de progreso, de inserción social, etcétera, etcétera. Bueno, ahora también eso se trasladó al derecho civil. Por Sí. eso hay muchos jueces que teniendo las herramientas, porque existen, ya le digo, tanto en los códigos procesales de casi todas las provincias, existe lo que se denomina el desalojo inmediato en la vía civil con una fianza, una especie de fianza, una contracautela, y se ordena inmediatamente el desalojo. Al principio funcionaba muy bien, pero estoy hablando del la primera provincia que instauró esto fue la provincia de Buenos Aires, y luego siguió la capital federal. En los años 2000, en el 2001, 2002 empezó en Capital Federal desalojo inmediato. Bueno, todo eso se fue desvirtuando con las cuestiones, invocaciones de cuestiones sociales, etcétera, etcétera, y los jueces ahora ralentizan los procedimientos, incluso porque le dan cabida a funcionarios a nivel, por ejemplo, municipal, a nivel del gobierno de la ciudad en Capital Federal, y bueno, entonces, incluso, usted sabe que en Capital Federal se les da un premio a los intrusos o los usurpadores, digamos, a quienes van a ser desalojados. ¿Quién le da el premio? Sí, el premio es acá en Capital Federal, el gobierno de la ciudad les da un subsidio que es de 8.000 pesos mensuales por familia durante 10 meses, pero que por razones fundadas a veces se los dan todos juntos, o sea, 80.000 pesos todos juntos. ¿Pero por qué hecho? ¿Por el hecho de que han usurpado? ¿Por qué? Y no, por el hecho de que para que no queden en situación de calle, etcétera, etcétera. Entonces, esa gente inmediatamente cobra ese subsidio y inmediatamente se va. Ya tienen organizada otra usurpación o intrusión en el mismo barrio normalmente. Te digo por experiencia propia. Una vez hace el desalojo, van cargando las cosas en los camiones y que los paga por supuesto el actor, o sea, el dueño y esos camiones, yo pregunto, ¿dónde van? Ah, no, acá a la vuelta, que sí, tienen otra usurpación. Doctor Abati, ya lamentablemente estamos contra las noticias. Le quiero agradecer el tiempo y todas las explicaciones que nos ha dado. Bueno, pero le agradezco la oportunidad que me ha dado de expresarme en este medio. Al contrario. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego, adiós. El doctor Enrique Abati es abogado y es presidente de la Cámara de Propietarios de la República Argentina. Nos estaba contando un poco sobre el negocio que hay atrás de las usurpaciones o las intrusiones, como él nos contaba. Bueno, vamos a ir a las noticias porque nos pasamos un poco efectivamente y nos queda mucho por hablar.